Hola, cordial saludo. Esta es la clase sobre tratamiento aerobio en medio fijo. Hablaremos de filtros percoladores y biodiscos. Unas disculpas si de pronto en el fondo hay mucho ruido, pero bueno. Comenzamos entonces. En las unidades anteriores hablábamos sobre los reactores que eran de lecho suspendido, o más bien de medio suspendido, los cuales tenían microorganismos y biomasa, forma de suspensión, o sea, flotaban ahí en el agua, estaban suspendidos en el agua, y que dependían de un montón de cosas y de la parte hidráulica, el reactor, etc. En este caso vamos a hablar es de biomasa que está adherida en X medio, en algún tipo de material, y que va creciendo encima de ese material, y el agua residual que contiene esa DBO, esa comida, es la que va pasando a través del material, va tocando los microorganismos, y esos microorganismos pues van captando, y hay una diferencia grande entre esos dos. Comenzaremos hablando entonces de los filtros percoladores. A veces le dicen biofiltro, pues porque realmente es, digámoslo así, un tanque con un medio que puede ser roca, puede ser rosetas plásticas, ahorita veremos las rosetas, en donde se adhiere este material. Y la diferencia entre este tanque, como si el funcionamiento va a ser un funcionamiento aerobio o anaerobio, es su flujo. En este caso el flujo va a ser por la parte superior en forma de cascada. Veremos ahorita un poco más, unos videos un poco más dicientes que les permitirán observar la operación de este filtro percolador. Al caer en forma de cascada y tener algún cierto grado de ventilación, pues nuestro medio estará aerobio, en contacto con el aire. La diferencia, por ejemplo, con un reactor FAFA es que el reactor FAFA, el filtro anaerobio de flujo ascendente, es ascendente, todo está absolutamente lleno de agua, tiene también rosetas plásticas, roca o algún tipo de medio, y por reboce pasa un vertedero que sale, por lo tanto todo va a estar lleno de agua, un agua con una DBO extremadamente alta, y lo que indica que al ser la demanda de oxígeno muy alta, pues el oxígeno que va a haber aquí es prácticamente cero, por lo tanto va a haber reacción anaerobia, va a haber un metabolismo anaerobio. Esa es la diferencia. Este filtro percolador también debe tener un clarificador, puede tener una recirculación tanto de lodo como de agua clarificada. Miren aquí el agua clarificada. Acá hablan de desinfección porque anteriormente se desinfecta, eso ya no se usa mucho, pero digamos que puede ser. Este ya es la salida de nuestro efluente a vertimiento o algún tratamiento terciario, y se puede recircular ya sea efluente, ¿sí?, o lodo que se precipita. Este lodo pues no va a ser en las cantidades en las que se manejaba esa sedimentación másica que se manejaba en los reactores suspendidos, debido a que acá mucho la biomasa que va a haber acá se va a quedar adherida y va a ir cayendo de a poco a medida de que se van suscitando algunos procesos que vamos a ver ahorita más adelante de desprendimiento de dicha biomasa. Pero digamos que pues, igual la biomasa se va desprendiendo de a poco, pero no es esa biomasa suspendida en gran cantidad como la teníamos anteriormente. Nosotros queremos tener nuestra biomasa en este sector. Y el que se recircule, digamos, un efluente muy libre de microorganismos, de biomasa, de nutrientes, o que sea un lodo rico en biomasa, pues eso lo va a determinar la carga hidráulica y la carga orgánica que le estamos adicionando acá. Eso lo explicaremos más adelante. Esos medios, ese medio debe ser altamente permeable, o sea, por donde percole, por donde caiga esta agua, cayendo aquí sobre la parte inferior, y esa agua se va a ir distribuyendo por todo el medio, ¿ya? Tiene muchas formas de ingresar el agua, puede ser por un tubo central y un pivote, un centro pivote. Generalmente estos filtros percoladores son circulares, pero los pueden haber cuadrados, rectangulares, si hay una buena dosificación del agua.
a través de vertederos, de orificios, etcétera. Es muy importante, es extremadamente importante saber que en estos medios fijos la cantidad de sólidos que ingresan al reactor deben ser muy bajos, porque si ingresa mucho sólido suspendido, estoy hablando de sólidos suspendidos, puede haber taponamiento y crear problemas obviamente hidráulicos y problemas en las reacciones como tal. Normalmente se utilizaba piedra, pero ya con la llegada pues de materiales plásticos muy livianos, ya sean rosetas, ya sean paneles inclinados, paneles tipo paneles de abejas, eso permite que sean muy livianos, tengan una área superficial extremadamente alta, donde se adhiera mucha de esta biomasa. Vamos a ver un par de videos. Aquí podemos ver un filtro percolador. Miren que siempre hay un decantador, un sedimentador primario, siempre para poderle dar pocos sólidos suspendidos a esto. Vamos a adelantarlo un poco. Miren que hay en este caso un material como de grava, medio de soporte de los microorganismos. Tiene que haber un falso fondo por donde en este caso el agua va por la parte de arriba. Miren este tipo de soportes, grava, rosetas plásticas, algunos paneles, ¿sí? Miren aquí cuatro medios diferentes para permitir un estudio sobre cuál es el mejor. Normalmente cuando son en piedra son de una altura muy corta, 1 o 2 metros como máximo, debido a que el peso de la piedra hace muy difícil el mantenimiento. Pero ya con la llegada de este tipo de materiales tan livianos, se permiten hacer torres muy altas que no tengan altas áreas superficiales, que es algo muy importante en los filtros, pero que tienen una profundidad muy alta, y esto hace que el agua pueda caer. Están muy aireados, o sea, el volumen, la porosidad es muy alta, pero a la vez el área superficial también lo es, a diferencia de la grava, en donde la porosidad no es tan alta, porque mucho de ese espacio volumen está lleno de roca, donde no se va a pegar ningún tipo de biomasa, solo se va a pegar en la parte superficial, mientras que las rosetas plásticas tienen estructuras muy porosas y con altas áreas superficiales, que permiten mucha biomasa adherida, y mucha biomasa significa mucha posibilidad de comer, ¿cierto? De coger esa DBO, ese material biodegradable, y producir metabolismo aerobio. Vamos a entrar aquí lo que llaman una biotorre. Eso tiene diferentes nombres dependiendo del país. Ingresa el agua a un pivote que va distribuyendo el agua, cae por el medio soporte, cae a un falso fondo que siempre debe estar ventilado, porque si esta zona no está ventilada, pues se puede producir. La idea es que por estas zonas ingrese aire, así como acá, para que todo este medio de soporte esté en medio aerobio. Veamos un segundo video. Acá vemos cómo se riega. Estos pivotes, incluso cuando son en este, por ejemplo, que es muy grande y muy pesado, pues requiere un motor, ¿cierto? Esa es la única energía que requiere este tipo de cosas. De hecho, es muy importante saber que el filtro percolador tiene una gran ventaja frente a otro tipo de sistemas aerobios, debido a que no utiliza energía salvo el motor que necesite, en este caso que son pesados. Pero para filtros percoladores pequeños se puede mover por medio de fuerza hidráulica, y esa fuerza hidráulica es esta que están viendo aquí, ¿sí? El agua sale por acá, y ese movimiento, ese torque, hace que todo el sistema se mueva, ¿sí? Si sale por un solo lado, hace que todo el sistema se mueva. Si es suficientemente fuerte ese torque que produce la salida del agua, pues esto se va a mover autónomamente. Si no, necesitaríamos un motor. Ya lo ahí, sale por un solo lado, va regando todo, pero miren que hay momentos donde no hay agua residual cayendo. Eso hace que estos sistemas se vayan aireando, vaya cayendo agua y se vaya aireando poquito a poco.
Miren que todo el tanque no está lleno de agua, ¿sí? No está lleno de agua, sino que el agua va cayendo poco a poco, dejando esos espacios aireados como se comentó anteriormente. Aquí vemos entonces que si yo coloco salidas a este lado y salidas a este, pues hace un torque como si fuera, ¿cierto? Y va ingresando de manera, digamos, muy manual, sin necesidad de bombas, solamente si la fuerza es suficiente. Y obviamente, si yo quiero sacar con fuerza esa agua, pues no puedo tener orificios muy grandes, sino más bien pequeños. Y si tengo muchos óleos, pues los orificios se van a taponar. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta los óleos suspendidos y eliminarlos mucho a través de tratamientos preliminares o primarios. Aquí vemos otros los ejemplos de tanto de lo que hemos hablado, siempre el medio y los falsos fondos. Normalmente por el centro hay un ingreso del afluente y huecos para ventilación en la parte del falso fondo. Obviamente el agua no debería salir por acá, por lo tanto debe haber una altura suficiente como para que el agua caiga, y por esta parte interna siempre haya ventilación. Ventajas: hay una posible nitrificación, alta nitrificación, y si esas tasas hidráulicas son bajas puede llegar al 80%, o sea, si el ingreso de caudal por unidad de área es bajo, o si la velocidad de filtración, digámoslo así, el paso a través de ese filtro es baja, puede llegar a un 80% de nitrificación por la alta oxidación del material del NTK, o de ese nitrógeno amoniacal inicialmente. Recuerde que el NTK está conformado por orgánico y nitrógeno total Keldal. Ese orgánico por unos procesos pasa a nitrógeno amoniacal, y ese nitrógeno amoniacal a través de nitrosomonas y nitrobacter se producen los procesos de nitrificación para llegar finalmente a nitratos. Sobre todo baja generación de lodos secundarios, porque muchos de esos lodos, lo dijimos, están incorporados están adheridos al medio, al sustrato. Bajo consumo de energía, por lo que ya se ha comentado. Es estable a variaciones de carga, o sea, puede soportar cambios de cargas orgánicas debido a que la biomasa está ahí soportada. Por lo tanto, si hay alta o baja cantidad, pues ya los microorganismos van a estar ahí adheridos. A diferencia del suspendido, pues voy a tener que cambiar las relaciones de recirculación, mientras que acá es estable. Digamos que la biomasa va a estar ahí adherida, y ingrese mucho o poca, pues obviamente eso va a tener unos efectos que vamos a ver ahora en la cantidad de biomasa, pero aguanta esos picos, digamos algunos picos altos o bajos en términos de carga, porque ya los microorganismos van a estar ahí adheridos. El control es más sencillo que los activados, no hay que, digamos, el tema de medir si hay mucha biomasa adentro, IBLs, F sobre M, es mucho más sencillo porque digamos que no se realiza tanto así. Aquí ya la biomasa está adherida, entonces la visualización de la relación F sobre M en este caso, que normalmente no se hace de la misma manera, es mucho más visual, ¿sí? Si los soportes, si el medio tiene buena cantidad de biomasa, y si está saliendo mucha biomasa desprendida del reactor, como lo vamos a ver ahora. Y la rotación del brazo se puede dar por ese movimiento hidrostático, esa parte hidráulica, o si no, necesitaría una bomba, un motor que lo mueva, pero digamos que sería el único consumo de energía. Desventajas: pues requeriríamos alimentador primario, casi todos los medios aerobios lo necesitan, pero pues con mucha más razón lo necesita este. Caudales altos puede tener un rendimiento inferior al de los activados, sobre todo debido a las altas cargas que se le deberían suministrar. Entonces pues no va a haber tanto tiempo de aireación. Al pasar ese chorro de agua va a ser mucho más frecuente y no va a haber tanta aireación. En caudales altos puede tener un rendimiento inferior, como les dije, es sensible al atascamiento. Si yo no controlo esa cantidad esa biomasa que crece, que ahorita vamos a ver el metabolismo, esa biomasa creciente dentro de ese medio, pues puede crecer tan desmedidamente que
me atasque parte del soporte, y dependiendo del tamaño de la planta, pues la inversión inicial por el tema del soporte puede ser elevado. Entonces, si son plantas muy grandes, pues el soporte tiene un costo alto y ese costo inicial de inversión es mucho más elevado. Vemos aquí un filtro percolador. Miren aquí este material, son paneles que son fácilmente, se pueden sacar de una manera muy sencilla, digámoslo así, a diferencia de la piedra. O sistemas aquí como decantadores con sus sistemas de medición, seguramente un decantador primario y una biotorre. Miren que este circular no tienen brazos móviles, sino una cruceta, digámoslo así, perforada, que permite la caída de agua en diferentes partes del filtro. Son rosetas plásticas y un decantador secundario que me permite ya sea recircular o eliminar los lodos que llegan de ahí. Aunque no es necesariamente esta foto de la parte izquierda es una roseta, es para mostrarles cómo esos medios, el diferente uso de medios en estos filtros percoladores o en reactores aerobios de medio suspendido, pero que también se le agregan algunas rosetas, ¿sí? Este tipo de rosetas o biofilms. Esta, por ejemplo, son planas. Esto se le puede agregar a un reactor para aumentar la cantidad de biomasa. En este caso, miren la forma en que se adhiere la biomasa a esto. Mientras más alta el área superficial, más biomasa va a haber. Estas sí son rosetas plásticas. Se utilizan mucho en el medio y justamente pues permiten una gran, miren que ya están muy cafés, se ve la biomasa, mucha biomasa adherida, permiten alta aireación, mucha porosidad que permite la aireación, deben ser resistentes a la corrosión, fácil mantenimiento, poderla sacar, cambiar, muy buena adherencia de biofilm. Eso es importante, porque si esto es demasiado liso, el biofilm no se va a pegar bien y se va a soltar fácilmente. El costo no debe ser muy elevado para que la inversión inicial no sea tan alta y, como les decía, permitir una alta aireación a lo largo de la columna. Este es un ejemplo de algunos que utilizamos en Chile, muy similares, eran algo así. Miren que tienen mucha área superficial, pero son muy porosos. Miren este tipo de densidades, 500 metros cuadrados de área superficial por cada metro cúbico de estas roseticas. Estas son 1200 por cada metro cúbico. Entonces esto permite mucha área superficial en el mismo volumen y alta aireación. Mírenlo acá. Esta tabla de Jairo Romero, del libro de Jairo Romero, pues nos muestra algunas características del medio y solo quiero hablar un poco del tema de piedra con áreas superficiales. Esa área superficial específica de la que hablamos, metro cuadrado por cada metro cúbico, bastante pequeñas, mientras que en plásticos podemos alcanzar, digamos, densidades, áreas superficiales mucho más altas e incluso acabamos de ver algunas de 500 y hasta 1200. Por lo tanto, pues podrán ver que es mucho mejor, mucho más denso, mucho menos densos el plástico, obviamente por obvias razones. Por lo tanto, el peso nos ayuda mucho a que las estructuras no tengan que ser robustas de una cantidad, digamos, como solamente deberían soportar el tema del agua, que el agua es hace bastante fuerza, pero no le estoy adicionando ese peso de la piedra. Bueno, con el tema de la biopelícula es muy importante tener en cuenta cómo se forma esa biopelícula, porque de eso depende la buena operación del filtro percolador. Y en ese sentido, la buena operación se debe mucho a cuánta biomasa está adherida en ese medio, ¿cierto? Disculpen un segundo, ya. Está adherida en ese medio. Por lo tanto, es importante que sepamos que dentro de esa biomasa, pues no solo hay unas zonas aerobias, también hay unas zonas facultativas y anaerobias en el fondo que pueden que pueden hacer consumo de esa materia orgánica, efectivamente, y que influyen mucho en si la biomasa se va a desprender o no. Hagamos de cuenta de que esto aquí, este en rayas, este gris de aquí,
es el medio de soporte. Un medio de soporte que, como les dije, debe ser muy poroso, con mucha adhesión, alta área superficial, etc. Miren que a medida que va creciendo la biocapa, estas primeras capas inicialmente eran una capa aerobia, ¿cierto? Es una capa delgada, pues a todo lo ancho, en todo el ancho de la película, pues va a haber, digamos, transferencia de ese oxígeno, transferencia de la comida, y va a haber medio aerobio. Pero a medida que va creciendo y se va haciendo más grande, pronto lo podemos ver aquí un poco mejor, aquí el medio sólido, a medida que se va haciendo más grande, pues ya hay una parte que está en la parte del soporte donde está adherido la biomasa, que se está volviendo facultativo, incluso llega a ser ya anaerobio. Y miren que el oxígeno ingresa, pero ya llega un momento donde el oxígeno no ingresa mucho, o no ingresa, volviéndose anaerobio. Y además, cuando ya se hace demasiado grande, pues hay liberación de metano, de algunos ácidos, e incluso, como ya es demasiado gruesa la capa, la biocapa, pues el ingreso de comida hasta este sector ya es muy poco. Por lo tanto, empieza el proceso de autólisis o respiración endógena. Entonces, toda esta biomasa aquí empieza a morir y se despega la biomasa, se despega la biopelícula. Esa es la biopelícula que se va a ir despegando y va a caer en el decantador secundario, en el sedimentador secundario, pero que no es lo ideal. Lo ideal es que nosotros vayamos manteniendo una biocapa en buenas condiciones. Sin embargo, eso es un proceso típico, va a suceder, pero es importante que sepamos que el grosor de esta biocapa va a depender de la cantidad de comida, o sea, de la carga orgánica, y de la cantidad de agua o la velocidad, la carga hidráulica. Esos son los dos patrones, digamos que los dos parámetros que debemos conocer. Entonces, acá va a haber procesos aerobios y anaerobios también si dejamos que la biocapa crezca mucho. No es que sea malo, pero cuando ya la biocapa es muy gruesa, pues obtenemos el resultado de los que hablamos. Aquí vemos entonces una biocapa, ¿sí?, que va creciendo, que microorganismos, muchos de ellos protozoos, que forman sustancias que permiten adherirse, protozoos que están ligados a medios adheridos, que permiten adherirse al medio, ¿sí? Y pues dentro de ellos hay un gran ecosistema que hace que haya regeneración de dicha biocapa. El problema es cuando en estas partes inferiores ya no llega oxígeno, no llega ni siquiera comida y produce el desprendimiento. Entonces vamos a hablar de esos dos parámetros de los cuales estamos conversando. Uno es la carga orgánica y otro es la carga hidráulica. Esa carga hidráulica llamaremos en este caso Q minúscula, hemos hablado en otras ocasiones, es el caudal por el área del filtro. Es el caudal por el área del filtro. Y tenemos el otro, que es la carga hidráulica volumétrica, que sería ese caudal sobre el volumen del tanque. Entonces son dos parámetros ahí que se miden en cuanto a la carga hidráulica y carga hidráulica volumétrica. Y esto es la cantidad de caudal que voy a meter por unidad de área, básicamente, o por unidad de volumen, y me va a determinar cuánta agua meto y introduzco y la velocidad de esa agua, la velocidad de viaje de esa agua. Si no hay recirculación, pues digamos que obviamos el tema de la carga, porque es que el problema es que cuando la carga hidráulica no es adecuada, no es suficiente, voy a tener que recircular y meter más agua. Una cosa es meter agua sola o agua, digamos, muy limpia, como hablábamos más adelante, a principios de nuestro... Una cosa es meter agua desde acá, muy limpia, digámoslo así, y otra cosa es meter lodo. Entonces, cuando yo quiero aumentar cargas hidráulicas, lo ideal es meter agua limpia.
Eso hace que acá esta carga orgánica que pueda ser muy alta, pero una carga hidráulica baja, o sea, mucha comida, poco caudal, lo que hago aquí es que diluyo un poco la comida, o sea, disminuyo la carga orgánica y aumento la carga hidráulica. Eso me permite que la biocapa no me crezca tanto, porque si yo estoy añadiendo mucha comida, digámoslo así, mucha DBO, el crecimiento de la biocapa va a ser muy grande y va a suceder de lo que estábamos hablando, que va a haber desprendimiento. Si tengo baja cantidad de materia orgánica, pues no va a crecer mucho, y al no crecer mucho, pues mi DBO no se va a consumir, que es la idea entonces tengo que tener términos medios, y por eso ahorita vamos a ver unos parámetros. Siempre entre los parámetros en cualquier tipo de diseño hay máximos y mínimos o rangos óptimos. Ese es el problema con la carga orgánica, pero con la carga hidráulica el problema es que si es muy alta la velocidad, es mucha la cantidad de agua, pues primero no va a haber buena aireación, segundo va a haber mucha velocidad del agua, y esa velocidad va a hacer que haya mucha fricción contra la biomasa, mucha fricción contra esto, y finalmente se vaya a eliminar por rozamiento y arrastre, digámoslo así, la biomasa. Cuando es muy baja la velocidad, demasiado baja, pues los microorganismos van a alcanzar a captar muchísima más comida, y eso significa más crecimiento de biomasa. ¿Que es bueno que retengan comida? Sí, pero si es demasiado lento, van a tomar mucho, la biocapa va a crecer mucho, o simplemente, como las tasas hidráulicas van a ser tan bajas, las áreas superficiales van a ser muy grandes. Recordar que caudal es igual a velocidad por área. Si la velocidad es muy baja, el área tiene que ser muy grande para mantener el caudal. Entonces, es como en la filtración, tanto que hemos hablado en el curso sobre eso. Si las tasas son bajas, pues eso hace sí que haya mucho contacto del agua, que los microorganismos tengan más, pero va a tener dos problemas. Uno, como les dije, áreas muy grandes, una necesidad de área muy grande del filtro percolador, y lo otro que puede suceder es que las cargas orgánicas también disminuyan. Cuando la carga hidráulica es muy baja, estoy hablando del caudal que estoy introduciendo por unidad de área, eso me va a afectar la cantidad de comida disponible que le estoy dando al microorganismo. Recuerden que tasa es igual a caudal por carga orgánica, es igual a tasa por concentración de DBO. Por lo tanto, caudal por concentración de DBO. Si ese caudal es muy bajo, le voy a dar muy poca comida. ¿Listo? Entonces los microorganismos van a estar recibiendo por más tiempo esa comida, ¿cierto? Pueden engrosar, pero si llega a niveles muy bajos, la carga orgánica va a disminuir y la cantidad de comida va a ser baja, y en ese caso los microorganismos, la biocapa disminuye mucho. Entonces son cosas que pueden suceder. Bueno, vamos aquí. ¿Listo? Entonces la carga hidráulica afecta la velocidad de arrastre. Si es muy alta, la biopelícula puede desprenderse muy fácil, Si la velocidad es muy baja, las áreas son mayores, y como les digo, puede llegar un momento donde la carga orgánica sea muy baja, la cantidad de comida sea baja. Y con respecto a la carga orgánica que teníamos acá, en este caso carga orgánica volumétrica, caudal por concentración dividido el volumen del tanque, es un parámetro que está en las tablas, ahorita lo veremos. Obviamente, como es la cantidad de comida, pues va a afectar mucho ese crecimiento de la película. Si es muy baja, poca comida entrando. Si hay caudales bajos, los caudales bajos afectan eso, o la concentración baja también la afecta, o los volúmenes de tanque muy grandes. Si el tanque es muy grande con respecto a la cantidad de caudal que usted está ingresando, todo eso afecta. Pues la biopelícula va a crecer muy poco, obviamente no va a tener comida, y hay menos desprendimiento. Efectivamente, hay menos desprendimiento, pues porque hay muy poca biopelícula.
Si la carga orgánica es alta, la biopelícula aerobia crece mucho, pero después al crecer mucho vamos a tener esa capa anaerobia pegada al sustrato y pasa a fase endógena, el cual va a permitir desprendimiento. Entonces miren que yo puedo tener varias cosas dentro de mi reactor. Vamos a poner aquí un ejemplo. Imagínense que yo estoy agregando un agua residual y estoy viendo mucha material acá en este sedimentador secundario. Eso significa que hay mucho desprendimiento, ¿sí? Entonces pueden suceder varias cosas. Lo primero es que yo tengo una carga hidráulica alta que me esté desprendiendo esa biomasa y por lo tanto debo ir a fijarme si aquí hay, digamos, fijarme el caudal, fijarme el área, si aquí la biomasa es poca, si no hay mucha biomasa aquí pegada, por lo tanto se está despegando, ¿sí? Si tengo poca biomasa, muy poquita biomasa, y no tengo acá biomasa pegada, no se ve bien adherida la biomasa, pues lo más seguro es que no haya comida, que la carga orgánica sea muy baja. Entonces no hay crecimiento aquí de biomasa y por lo tanto pues tampoco no se va a ver reflejado en esta parte. Pero si aquí yo tengo poca biomasa, pero aquí está lleno de biomasa, estamos hablando de un sistema que está operando correctamente. Aquí debería haber mucha biomasa adherida, no hay cargas que arrastren y que dejen aquí mucho lodo, no hay mucha comida ingresando, ¿cierto?, por unidad de volumen, de manera de que vaya a crecer mucho la biomasa y se me desprenda. Entonces esas son las situaciones que yo podría tener. La recirculación, como dice en la diapositiva, no es un requisito, pero normalmente se usa. En las tasas bajas, cuando yo tengo sistemas de tasas muy bajas, baja o estándar como lo vemos acá, que tiene cargas hidráulicas realmente bajas, de 1 a 4 metros cúbicos metro cuadrado por día, por lo tanto estoy ingresando cargas bajas, bueno, cargas estándar, pero cargas hidráulicas muy bajas. Normalmente no se requiere recirculación, no hay necesidad como de volver a pasar el agua una y otra vez para que la limpie varias veces, debido a que pues el agua pasa muy lentamente, los microorganismos pueden asimilar con suficiente velocidad el alimento y pues no tienen problema. ¿Cuál es la cosa? Que el caudal, el área necesaria para ese tipo de tanques es mucho mayor al de una tasa alta, ¿cierto? Tasas intermedias o altas. Miren que las torres biológicas o tasas altas pues también tienen desde tasas muy bajas, miren aquí números bajos, hasta tasas extremadamente altas como 240. Pero esas 240, estos de acá, tasas intermedias altas y torres biológicas, necesitarían recirculación debido a que como ingresas mucha cantidad de agua, el agua normalmente pasa rápidamente, pues lo que tienes que hacer es volver a ingresar nuevamente ese agua para que tenga varios pasones, digámoslo así, a través de la biomasa. Aquí un ejemplo de una entrada, un efluente primario, ¿sí?, bombeo hacia un biofiltro. De ese biofiltro pues sale un tanque sedimentador, pero también puede haber una recirculación interna, o sea, cae y vuelve, cae y vuelve. Eso es para aumentar sobre todo esa carga hidráulica, en parte también la carga orgánica, pero la carga orgánica se aumenta mucho es con la recirculación de lodo, porque ahí lo que realmente tengo es lodo. Lo que yo debería tener aquí a la salida del biofiltro es un agua relativamente libre de sólidos, que aquí en el tanque de sedimentación van a quedar algunos de ellos. Pero recuerden que si esto está funcionando bien es porque la salida realmente es de baja cantidad de sólidos, sobre todo esta también. Yo podría recircular, en vez de recircular la salida del biofiltro, podría recircular desde el efluente secundario, que ya es muy limpio, y meterlo acá para controlar carga hidráulica. Yo controlo carga hidráulica, o sea, la cantidad de agua que estoy metiendo con recirculaciones.
ojalá de agua limpia, pero tengo que tener en cuenta que el agua limpia me baja la carga orgánica. Entonces esas dos cosas se tienen que complementar mucho en el filtro percolador. Yo lo que quiero es aumentar carga hidráulica o quiero aumentar carga orgánica, o las dos, o disminuir, qué es lo que yo quiero hacer. Con una recirculación de lodo yo estoy aumentando caudal, por lo tanto aumento un poco la carga hidráulica, pero estoy aumentando mucho la carga orgánica. Mientras que con una recirculación de fluente o una recirculación desde este sector, aumento mucho la carga hidráulica, o la puedo aumentar mucho, aumentando de manera muy baja la cantidad de carga orgánica, o incluso disminuyéndola bastante, porque lo que estaría haciendo es una dilución de un agua que tiene una cantidad de materia orgánica importante a una que está mucho más baja. Por lo tanto, este balance de materia aquí me debería dar la carga orgánica que yo desearía para mi sistema. Hay muchos diseños para, digamos, muchas maneras para diseñar un biofiltro, un filtro percolador. Estos filtros percoladores no son sencillos de diseñar, digamos, o sea, ya no está muy estandarizado como el tema de los activados. Por lo tanto, hay muchos modelos. Eckenfelder, NRS, Brussels Merkens y Oles Kiwick son algunos de los que menciona en su libro de tratamiento de aguas residuales Jairo Romero, pero hay muchos más. En este caso vamos a hacer la explicación de un modelo diferente a ellos, que se llama el modelo de Germain, que se usa para biotorres, o estas torres que son altas con rellenos plásticos con recirculación, y que son las que más se utilizan, digamos, en la industria y algunos sectores. Por lo tanto, pues vamos a estudiar un poco este modelo. Pero como les digo, son muchos modelos que son más que todo modelos experimentales, y que llevan pues a que no sea tan fácil el diseño. Tenemos aquí unos modelos, unas ecuaciones en donde tenemos la S del afluente. Estamos hablando del afluente, la entrada, perdón, aquí antes de la recirculación. El afluente es el ingreso antes de la recirculación. Tenemos nuestra S inicial, esta es el afluente, es aquí, el ingreso. Tenemos nuestra S sub 0, que es el ingreso inicial del agua. Tenemos nuestra recirculación, que tanto se va a recircular. A veces las recirculaciones ya no son 25 o 50% como veíamos en los modelos de medio suspendido, sino que pueden llegar a ser 2-3 veces el caudal de entrada. Por lo tanto, los tanques son mucho más grandes, pero permiten una muy buena degradación. La S de salida del efluente, y bueno, nuestra S del efluente la podemos calcular con la inicial y una ecuación, digamos, de metabolismo exponencial, donde tenemos una K, que es la constante de tratabilidad. Esto se hace experimentalmente a través de tablas. Para aguas domésticas normalmente de 0.25 a 2.51, ¿cierto? Para aguas industriales mucho más alto, 2.51. Y Q sub N, donde Q es nuestra carga hidráulica. Esa carga hidráulica que veíamos ahorita, que se calculaba de esta manera, pues aquí con la metodología de Germain pues ya es un poco más compleja. Simplemente ya tenemos nuestra K, tenemos nuestra profundidad, y este N que está en los dos casos, que es el coeficiente que depende del medio de soporte. Para estos medios de soporte tipo rosetas y medios plásticos es 0.5. Y el área superficial que se necesitaría, que es lo que finalmente nosotros queremos encontrar, área superficial y profundidad, la D. Esa área superficial sería el caudal más el caudal de recirculación dividido la carga. Entonces vamos a hacer un ejercicio para comprender un poco mejor el sistema. Tengo dos torres de medio plástico. Esas dos torres tratan 20.000, miren aquí viene un efluente desde la alcantarillado, 20.000 metros cúbicos por día, con una DO de 150 miligramos por litro. El valor de N, 0.5 como lo veíamos, el valor de K. Este valor de K normalmente
¿sí? Se va en metros por día a la menos 0.5. Esa es lo que sea, y normalmente se debe dar a 20 grados centígrados, esa es la fórmula. Pero cuando nos dan otra temperatura, hay que utilizar la ecuación de Arrhenius, ¿sí? Es una ecuación para las constantes químicas, donde esta es la constante que dan normalmente las tablas, y esta es la temperatura que yo tengo, digamos, normalmente en mi agua, o de la que yo quiero diseñar. Para este caso se habla es de minutos, no de día, por lo tanto hay que hacer una conversión. Las torres van a ser cuadradas, eso es importante, cada una de ellas de 6.5 metros de profundidad. La relación de recirculación es igual a 2, o sea 200% de ese caudal promedio, de esos 20.000. Entonces miren aquí el dibujo, 40.000 metros cúbicos es la recirculación. La temperatura mínima esperada es de 25 grados, por lo tanto es con la que yo trabajo. Determina las dimensiones de cada torre y la carga orgánica volumétrica para proveer un efluente acá de 10 miligramos por litro. Aquí nos están diciendo que hay sedimentadores primarios, que hay unos lodos primarios, ¿sí? Etcétera. Vamos a hablar entonces nuestra S del afluente, la entrada a nuestro reactor. Realmente el ejercicio nos habla de que aquí tenemos 150 a la salida del sedimentador primario. No lo dice aquí, pero efluente primario, efluente este sedimentador primario, o sea, acá antes de la recirculación tiene 150. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta de acá. El S sub 0 es 150. 150 por R por la S final, 1 más R, eso nos da 56,7 miligramos. Eso es lo que va a ingresar a cada uno de los filtros percoladores. Eso es lo que vamos a tener en este sector, 56 miligramos por litro, para acá y para acá, porque recuerden que la concentración no se divide, la concentración es la misma, lo que cambia es el caudal. Pero como en este caso son dos biotorres que van a distribuir el mismo caudal, pues la carga orgánica para cada uno de ellos es exactamente la misma. Esa constante vamos a encontrar inicialmente la K en metros por minuto, pero cuando la paso a días, y hay que tener mucho cuidado con este minuto, porque este minuto está a la menos un medio, ¿sí? Entonces hay que hacer las conversiones de manera que me quede 2.47 metros por día a la menos 0.5. Esto es a 20 grados, ¿sí? Esto es a 25, perdón, ya cambiada con la ecuación de Arrhenius. Entonces, en vez de ser 0.055 metros por minuto a 20 grados, va a ser 2.47 metros por día a 25 grados. Esto es importante que sepan aquí cómo se cambia. Este queda a la 1 medio, esto queda en raíz 1 sobre la raíz. Entonces, matemáticamente tienen que hacerlo. Esto ya es un tema de aritmética básica, pero tengan en cuenta que este minuto se debe cambiar a días. De una manera sencilla, cómo cambiar el valor del K cuando esté en metros por minuto. Entonces tenemos aquí 0.055 metros por minuto a la 0.5, lo multiplicamos para cambiarlo a 25 grados. El AK a 25 grados nos da 0.065 metros por minuto. Aquí está el problema, que esto es en días. Según la ecuación de Germain, esto es en días. Lo único que tenemos que hacer es distribuimos 0.5 acá a los metros y 0.5 a los minutos. ¿Cuál es el tema? Que 0.5 es menos un medio. Menos un medio es 1 sobre la raíz cuadrada de ese 1 minuto, ¿cierto? De ese minuto. Entonces, 1 minuto, lo vamos a pasar a días. Entonces, todo este valor nos da 37.91 sobre todo, o sea, todo este valor nos va a dar 37.95, y como días está dentro de esta raíz, sigue quedando días a la menos 0.5. Multiplicamos 37 por esto, por este valor de 0.65 que nos había dado,
esto lo podemos sacar, nos da 2.47 y como días y metros están en el mismo exponente, pues simplemente lo dejamos acá. Utilizamos entonces la ecuación de carga hidráulica, ya la habíamos visto, está de acá, nuestra K a 25 grados, la profundidad, y ojo con esto, no se vayan a confundir, este es el S del afluente dividido el S, la entrada de los reactores dividido la salida ya del efluente final. Eso me da 85.6 metros sobre día, y pues el área superficial sería el caudal más el caudal de recirculación, que sería 2 veces ese caudal, dividido la carga. Eso me da 701 metros cuadrados para todos los 20.000 metros cúbicos. ¿Sí? Para todos los 20.000 metros cúbicos. Entonces yo de aquí podría hacer dos cosas. Una, o divido esto en dos para cada uno de ellos. Cada uno trataría alrededor de 350.5 metros cúbicos. Sería de 350.5 metros cuadrados. ¿Sí? Como lo voy a ver aquí. Ya cada uno matemáticamente lo puede hacer como quiera. En este caso lo que yo elegí es, vamos a hallar el largo, y como van a ser cuadradas, el área de un cuadrado es largo por largo. Por lo tanto, saco, esto sería L al cuadrado igual al área. El área es todo el área total dividido 2, el área de cada uno, para cada una de las torres, y paso el cuadrado a raíz. Eso me da que cada lado va a ser de 19 metros. Eso es para cada uno de ellos. Y bueno, la carga orgánica volumétrica sería caudal por, en este caso la carga orgánica volumétrica se está pidiendo acá, ¿sí? En este sector, no en esta, se pide en este sector, porque así lo propone pues el modelo. Para el tema de las tablas, la carga orgánica volumétrica es de la entrada del efluente principal, por lo tanto entonces metemos 150 miligramos por litro, es por eso que se coloca. Si fuera la carga orgánica a la entrada de cada reactor, pues tendría que ser 56, ¿sí? Esto es 2 por 19 por 19 por 2,65, este es el área total, el área superficial total. Entonces estamos hablando de esto aquí, la carga orgánica de todo esto, ¿sí? Y eso me da una carga de 639 gramos de DBO por metro cúbico por día. Si se pidiera la carga orgánica, digamos, a la entrada de cada uno de los reactores, tendríamos que tener en cuenta la DBO de acá y 19 por 19, ya no multiplicado por 2, sino solamente sin el 2 acá, y aquí sería 56. Entonces ya depende de lo que el ejercicio pida. Bueno, como vieron, lo más complicado acá es el tema de pasar estos minutos si es que se requiriera, y tener en cuenta en dónde es que se pide la carga orgánica, si es acá o si es acá. Para efectos de las tablas, lo que se pide son cargas orgánicas en este lado de acá, pero se podrá pedir la carga orgánica a la entrada de algunos de los reactores. Bueno, pasamos al tema de biodiscos, y pues con biodiscos sucede algo muy similar. Son sistemas de discos rotativos, aerobios, medio fijo, no suspendido, que requiere afluentes con muy baja cantidad de sólidos suspendidos sedimentables que tengo que eliminar a través de un sedimentador primario. Aquí hay un documento pues que nos puede ayudar a ampliar un poco más el tema de biodiscos. Son relativamente nuevos, o sea, llevan alrededor de unos 60 años, creados en Alemania, y digo nuevos porque pues, los sistemas aerobios de lodos activados son bastante viejos, más de 150 años. Los biodiscos, como les decía, consisten en discos verticales de material, generalmente material plástico ahora, porque ese material plástico permite ser extruido con muchas áreas superficiales, dándole rugosidad,
muy livianos, que hacen que el tema de los motores que mueven estos biodiscos sean mucho menores y el gasto energético sea menor. Se colocan parcialmente sumergidos, como vamos a ver ahora, y se hace girar muy lentamente, menos de 5 RPM, con un óptimo de 1 a 2 RPM. Los microorganismos forman biopelículas sobre la superficie de discos, como lo vimos en los filtros percoladores, y la rotación pues pone esa masa en contacto tanto con el agua residual, o sea la comida cuando ingresa al agua, como el aire cuando está pues en la parte de afuera. Son sistemas bastante estables, aguantan muchos picos, tienen una alta eficiencia de remoción de carbono y nitrógeno. El tema de remoción de carbono y nitrógeno son importantes porque tienen, digamos, muchos ciclos de ingreso y salida, y eso permite, y mientras más lento pues digamos ese movimiento sea 1 o 2 RPM, pues va a ser mejor. Es muy confiable. Si tiene sedimentadores primarios, como les decía, son resistentes a cambios de cargas, a choques tóxicos, porque la biomasa ya está pegada, así como los filtros percoladores, ya está ahí adherida. Por lo tanto, si bien les hace daño el cambio de la carga hidráulica, la carga orgánica, algún tóxico que haya, pues de todas maneras ya esa biomasa va a estar ahí formada y puede de alguna manera resistir algún momento que se pueda dañar el sistema, o que el afluente que esté entrando, digamos, no sea el correcto, puede aguantar esos choques. Tiene tiempos de detención bastante cortos, 1 hora y media, 2, 3 horas. Tiene poco consumo energético comparado con los lodos activados, que necesitan inyección de oxígeno, bajo mantenimiento, salvo los rotores, piñones, motores, ¿cierto? Todo ese tema. Los lodos que se generan, porque al igual que los filtros percoladores tienen desprendimiento normal y típico, pero entonces son flux muy grandes, porque el desprendimiento normalmente son de flux grandes, lo que hace que la sedimentabilidad de esos flux sea muy grande, igualmente para los filtros percoladores. Y puede ser una construcción modular, yo puedo poner diferentes tanques muy rápidamente, entonces digamos que es muy modular, muy fácil de cambiar, de expandir, etcétera. Desventajas, pues todo el tema mecánico, que hayan fallas en los discos, ejes, motores, que hayan fugas de lubricantes, pues cosas de esas, pero realmente pues está más asociado a la parte mecánica. Pero el tema, al igual que los filtros percoladores, es que los criterios de diseño todavía son muy empíricos, dependen de autores que han hecho, digamos, tema experimental, que han hecho diseños experimentales y que pues tienen un montón de ecuaciones hechas a nivel experimental, no a nivel teórico como ha manejado los lodos activados. Algunos factores de funcionamiento, como las características del agua residual, obviamente, esa carga hidráulica, carga orgánica, dependen mucho. Si hay mucha agua entrando, pues el nivel de fricción va a ser mayor, el tiempo de tensión va a ser mucho menor. En este caso el tiempo de tensión es menor y pues no produce lo que yo quiero. Si hay mucha carga orgánica, pues va a haber mucho crecimiento de biomasa y mucho desprendimiento, exactamente igual que el filtro percolador. Si las velocidades de rotación de los discos son muy altas, pues eso va a hacer que el microorganismo no coja adecuadamente la comida, digámoslo así, que sea muy difícil que coja. Entonces esos ciclos de oxígeno, agua residual son muy altos y pues no permite una buena eliminación. Si la profundidad de sumersión es muy alta, y ahorita veremos eso, si la profundidad del agua es demasiado alta, que el microorganismo se queda mucho tiempo dentro del agua, pues van a haber zonas anaerobias o anóxicas que hacen que el sistema no sea aerobio como se quiere, y hayan zonas, digámoslo así, zonas con un metabolismo diferente, zonas que no van a tener oxígeno, que van a empezar a producir ácido sulfídrico, el tema de olores, etcétera. Tiempos de retención que ya explicamos, y la temperatura del agua residual, que siempre será importante, siempre en todo sistema será muy importante, debido a que habla del metabolismo, los tiempos de detención que debería tener el sistema.
Aquí vemos entonces, cuando está rotando hay más o menos un 40% del área sumergida. Ese es un factor que normalmente se maneja a unos 40 centímetros. Acá va a haber una zona que no va a estar sumergida nunca, por lo tanto no va a tener producción de biomasa. Y todo esto sí va a tener biomasa, todo esto aquí se adhiere. Estos biodiscos pues pueden ser de muchas formas, generalmente son platos, pero pueden tener muchas formas como veremos ahora. Cuando está aquí en contacto con el agua, pues esta profundidad no debería ser muy alta. Por eso es que cuando si hay biodiscos muy grandes de diámetros en total de 3, 4 metros, que son bastante grandes, pues estas profundidades son altas. Y recuerden el tema de lagunas. Si yo quería que esto, por el mismo movimiento que va generando la turbulencia aquí en el agua, todo esto va a generar intercambio de oxígeno, pues no debería ser más de 50, 80 centímetros, como máximo 1 metro siendo demasiado. Pero si supera esos 70, 80 centímetros, algunos lo que hacen es que le aplican por debajo, le inyectan oxígeno. Esos ya son, digamos, sistemas más avanzados que gastan mucho más energía, producción de aire, etcétera, pero que mantienen muy aireado este sistema acá. Normalmente no se utilizan, esto está en rotación. El microorganismo va consumiendo acá un agua que está muy, pues normalmente aireada naturalmente, y cuando sale toma mucho más aire, por lo tanto el metabolismo, digámoslo así, se acelera, y no solo se acelera, sino que hay un metabolismo aerobio en toda esta zona. No va a haber microorganismos anaerobios que estén afectando el sistema aerobio en este sector. Miren aquí unos biodiscos muy típicos, como los que tenemos en laboratorio, ya con mucha biomasa. Miren estos de acá, alguna madera tratada, plástico, no se sabe qué es, pero miren que tiene muchos orificios. Ya no son discos como estos, sino que son orificios por donde el agua ingresa. En la parte de abajo hay muchos microorganismos adentro, y cuando sale pues se airea fácilmente, lo que permite que todo esto, por todos esos huecos, haya muchísima biomasa, y eso es lo que se quiere de estos sistemas, que haya la mayor cantidad de área superficial. Y pues algún modelo cinético, nosotros hemos hablado ya un poco sobre esto, y es la carga orgánica, que es caudal por la concentración de la DBO que fue removida, o sea, lo que ellos van a utilizar, la inicial menos la final es lo que se removió. Esta es la comida dividido el área del disco, el área de todos los discos, de la sumatoria de todos los discos. Eso es complicado de medir, porque no siempre tenemos la posibilidad de medir esa área o de tener esa área superficial, y a veces se complica. Si utilizo un estropajo, si utilizo algunas cosas que tendría que hacer estudios de área superficial, que no todo el mundo tiene posibilidad de realizarlo. Y vamos a ver como última parte, como también les decía en el filtros precoladores, hay muchísimos modelos. Hay muchos modelos para diseñar biodiscos, y pues uno de estos modelos se refiere a un modelo muy empírico, muy experimental, se llama el modelo de Hu. Ese modelo de Hu, pues lo único complicado es que tiene unos exponenciales. Lo único complicado sería digamos, despejar alguno de esos exponenciales, alguno de esos números. Y recuerden que si yo tuviera aquí, por ejemplo, en vez de S, tuviera Q ese número, Q a la 0.55, la manera de despejarlo es sacarle raíz, no cuadrada, sino raíz 0.5579, digámoslo así. Eso las calculadoras lo tienen. Raíz X, y de X. Eso lo tienen las calculadoras. Esto es lo único complicado. Aquí simplemente es la carga hidráulica, ¿sí? Esa carga hidráulica, que es el caudal dividido el área superficial de los discos, en este caso. La S inicial que le está entrando, la DBO inicial. N, que es el número de etapas de los biodiscos. Mientras más etapas en los biodiscos, eso recordando un poco los reactores en serie, mucho mejor. Aquí lo que vamos a hallar es la DBO final. ¿Cómo sería esa DBO final con este tipo de parámetros? Y mientras más reactores batch, digámoslo así, en serie, porque eso es lo que es un biodisco, el agua pasa, se queda un rato, bueno, no es un batch, pero sí son en series,
se queda en una etapa, ¿cierto? Esa gota de agua pasa a otra etapa, después pasa a otra etapa. Digamos que a medida que va pasando las etapas, va pasando un agua mucho más limpia. Entonces, mientras más etapas, más limpia va a ser, ¿cierto? No es la misma la carga que recibe el primer biodisco, digamos la primera etapa de biodiscos. Podríamos hablar de una etapa, dos etapas, siendo lo mismo la biocapa que va a haber aquí va a haber mucha más materia orgánica, una biocapa mucho mayor a la que puede haber en estos otros, porque cada una le va depurando a la siguiente. Y la temperatura, este es Euler exponencial simplemente, y esto aplica para aguas residuales domésticas. Si yo quiero hacer un industrial, tengo que utilizar otro modelo, tengo que hacer mi propio modelo. Entonces esa es la dificultad de los biodiscos, por eso no se ven tanto, porque todavía son muy experimentales. Ya hay empresas que los venden, los tienen, pero digamos que a nivel, a nivel industrial, a nivel muy casero, no se utilizan tanto porque todavía no se sabe si funcionan bien o no, y los que funcionan son patentados y con altos costos. Sustancias inhibidoras, como en todos los reactores, todo lo que son algunos metales pesados, resisten más que los lodos activados, pero de todas maneras son inhibitorias. Y algunas sustancias inhibitorias de nitrificación, también esos metales pesados ya en algunas sustancias químicas, como algunos fenoles. Por lo tanto, en una industria que tenga mucho fenol, pues puede ser complicado o imposible utilizar el tema de biodiscos. pHs en la parte aerobia, como ya se había comentado, cerca de 8.4, pero entre 6.5 8.5 es factible tener este tipo de reactores. La microbiología que tenemos en los reactores de lecho fijo, estos dos que hemos hablado, pues son muy similares a los microorganismos que tenemos en reactores aerobios en medio suspendido. Sin embargo, aquí vamos a encontrar muchísimos protozoos de medio adherido, muchas vorticelas y muchos protozoos que crean, exudan ciertos metabolitos y sustancias para producir sustancias que adhieren al sustrato y que les permiten a ellos estar adheridas. Aquí simplemente siempre sedimentador primario, el uso de biodiscos, ojalá en paralelo, porque ¿qué sucede? Como utilizan sistemas mecánicos, tiene que haber reparaciones, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, y pues si hay que parar alguno, pues tenemos que tener el siguiente. Entonces, digamos que siempre es bueno tenerlos en paralelo. Estos son otro tipo de cosas que se pueden utilizar. Miren estos biodiscos con alta cantidad ya no es solo una lámina, sino que tengo rugosidad. Mientras más rugosidad y más ingreso de aire pueda tener en el sistema, mucho mejor. Entonces, aquí simplemente diferentes maneras, diferentes etapas, una sola etapa. Aquí dos etapas diferentes, siempre es mejor tener diferentes etapas. Miren este biodisco como lo veíamos ahora, vean, tiene alta profundidad, muchísima área superficial, pero además de eso tiene ingreso de aire por la parte de abajo, que le ayuda a que toda esta zona de aquí no sea anaerobia y que tenga mucho más cantidad. Como tiene muchísima biomasa, le puede ingresar más carga orgánica. Y para que eso no quede, para que no quede en medios aerobios, como al tener mucha biomasa, tener mucha DBO, va a demandar mucho oxígeno, pues entonces lo que hago es que le ayudo. Estos son otro tipo de sistemas. Como comentaba, el tema de los diferentes etapas que se puedan tener. Con un mismo eje yo puedo tener diferentes etapas. En temas microbiológicos ya los había hablado, hay muchas bacterias, nemátodos, rotíferos, vorticelas, protozoos, bacterias filamentosas, hay mucho microorganismo, euglenas, cianobacterias, pero tengo algunos indicadores de presencias bajas de oxígeno, como son estas bellatoas, estas de acá.
que son bacterias filamentosas que me hablan de bajas cantidades de oxígeno, y obviamente al tener bajas cantidades de oxígeno pues promueve la formación y producción de sulfuros y ácido sulfídrico dentro de esa biopelícula. Acá hay algunas características típicas de discos, pero esto es muy desde los mismos autores, entonces digamos que no hay algo muy concreto, salvo la velocidad y algunas cargas que se utilicen, pero no hay nada como muy concreto debido a lo experimental de los biodiscos. Este es un ejercicio que se deja una población de 8.000 habitantes con una producción de aguas de 160 litros habitantes por día, una DBO de 40 gramos habitante por día, ¿sí? Y debe tratar unas aguas residuales para proveer un efluente menor a 40. El tratamiento primario remueve un 40% de la DBO. Determinar el área requerida si se tienen 4 etapas a 25 grados. Este se va a dejar como propuesto. Hay que tener en cuenta que si yo multiplico 8.000 habitantes por la producción de aguas, me da el caudal en litros por día y me da la DBO en gramos por día, lo que me indicaría la carga. Si yo quiero la concentración de DBO, pues multiplico divido la carga entre, recuerden que carga es igual a caudal por concentración. Entonces, al yo tener aquí ya la carga gramos por día o kilogramos por día de la DBO, la divido por el caudal y eso me da la concentración de DBO. Entonces aquí tengo dos cosas importantes. Sin embargo, el tratamiento primario se remueve 40% de esa carga o 40% de esa concentración. Sale el 60%. Ese 60% es el que va a alimentar mi ecuación de Hu. Como lo veamos ahora, aquí la carga sería el caudal que ya lo tengo, divide el área superficial, que es lo que no tengo. ¿Listo? No tengo esa área superficial. Tengo la DBO que me ingresa, que es el 60% de la DBO, o sea, la que pasó a través del sedimentador primario. N sería 4 y temperatura 25. El meollo está, bueno, y este que también tengo el dato en miligramos por litro. El meollo es que aquí arriba tengo caudal elevado a la 0.5579, que eso me da un número, pero tengo área superficial elevado a la 0.5579. Eso es lo que les digo, hay que despejar todo, despejar área superficial elevado a ese número, y todo lo que queda al otro lado va a ser raíz 0.5579 ABA de todo el número que les dé, porque todo lo demás son constantes que se pueden despejar. Lo único raro es este número de aquí. Recuerden, caudal sobre área superficial y cada uno de ellos elevado a la 0.5579. El ejercicio lo dejo para que lo hagan y puedan resolverlo de una manera adecuada. Hasta aquí lo que era la clase de medio fijo. Importante que tengan en cuenta, no puede haber mucho tema suspendido. Son sistemas bastante experimentales, funcionan muy bien los filtros percoladores, sobre todo en unión con los UASBs. Se están haciendo sistemas USB filtro percolador, los cuales no requieren mucha energía, porque el USB solo requiere la energía para subir el agua, y a veces eso lo trae la columna, o sea, hidráulicamente se puede manejar. Y la salida del vertedero de los USB por la parte de encima cae como cascada hacia el filtro percolador, y si esa cascada no requiere o requiere un pequeño motor, o simplemente no requiere por la fuerza hidrostática que les decía ahorita, que puede hacer que el rotor gire sin necesidad de energía, pues eso hace que el sistema sea muy bajo energía, bajo en mantenimiento y muy bueno, porque el filtro percolador y los biodiscos son generalmente usados, sobre todo el filtro percolador, usados para manejar cargas muy bajas, ¿sí? De manera que yo tengo una carga alta, la meto en un USB, él me la degrada, pero el filtro percolador o el biodisco me termina de limpiar mucho esa agua, digámoslo así, y me entrega un efluente bastante adecuado. Vean por favor el video de Juan Manuel López, de su conferencia en el ITM, donde habla mucho de estos sistemas duales. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien.